La Biblia está llena de pasajes enigmáticos y profecías que abarcan los siglos y revelan secretos sobre el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Entre todas ellas, una de las más intrigantes es la visión del profeta Daniel sobre el fin de los tiempos. Muchos se preguntan, ¿estamos viviendo el inicio de esta profecía? ¿Han comenzado ya a formarse ante nuestros ojos las 10 naciones mencionadas en la visión de Daniel? Antes de responder a estas preguntas, necesitamos retroceder en el tiempo y comprender el origen de esta revelación. Daniel era un hombre de fe inquebrantable y sabiduría extraordinaria. Vivió durante el periodo del exilio babilónico, sirviendo en el palacio del temido rey Nabucodonosor, uno de los monarcas más poderosos de la antigüedad. Durante su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Ninguno de los sabios de Babilonia logró interpretarlo, hasta que Daniel, inspirado por Dios, reveló su significado. El sueño hablaba de una gran estatua, formada de diferentes materiales, cada uno representando un imperio sucesor a lo largo de la historia. Pero esta visión no era solo una referencia al pasado o al presente de Daniel. Contenía un mensaje sobre el futuro, un tiempo en el que surgiría un reino final, compuesto por 10 naciones, que desempeñarían un papel crucial en los eventos finales de la humanidad. Esta profecía todavía resuena hoy y plantea preguntas fundamentales. ¿Estamos ya viendo a estas naciones levantarse en el escenario mundial? ¿Cuáles son las señales de que esta profecía se está cumpliendo? ¿Y cómo encaja todo esto en el plan de Dios para el fin de los tiempos? A lo largo de este video, profundizaremos en esta revelación y exploraremos eventos que pueden indicar que estamos más cerca que nunca del cumplimiento de esta profecía. Quédate con nosotros hasta el final, porque este mensaje puede cambiar tu perspectiva sobre el futuro y fortalecer aún más tu fe. En el sueño del rey Nabucodonosor, la estatua que apareció ante él no era solo una imagen impresionante, sino un mensaje codificado sobre el futuro del mundo. Cada parte de la estatua representaba imperios que se sucederían a lo largo de la historia, mostrando que el dominio de las naciones no era algo aleatorio, sino parte de un plan mayor. La cabeza de oro simbolizaba el propio reino de Babilonia, un imperio rico y poderoso que dominaba el mundo en esa época. Pero su gloria no duraría para siempre. El cofre y los brazos de plata representaban al siguiente imperio, los medo-persas, que ocuparían el lugar de Babilonia. Tras ellos vendrían el vientre y los muslos de bronce, representando el imperio griego de Alejandro Magno. Así, las piernas de hierro simbolizaban a Roma, un imperio fuerte y despiadado que dominaba gran parte del mundo conocido. Pero la parte más intrigante de la estatua eran sus pies, que estaban compuestos de una mezcla de hierro y arcilla. Esta mezcla representaba un reino dividido, donde diferentes fuerzas intentarían unirse, pero sin una verdadera cohesión. Este detalle es sumamente importante, porque la profecía no termina con Roma, sino que apunta a un tiempo futuro en el que surgiría un reino final, formado por 10 naciones o gobernantes que jugarían un papel crucial en los eventos finales. Este detalle nos lleva a una pregunta esencial: ¿este reino ha comenzado ya a formarse? ¿Podemos ver señales de que este escenario profético se está cumpliendo en nuestro tiempo? Al observar el panorama mundial actual, vemos que la política y la economía globales están cada vez más fragmentadas. Los países forman alianzas temporales, pero hay una lucha constante por el poder y ningún gobierno puede establecer un dominio absoluto sobre el mundo. Además, comienzan a surgir bloques de naciones con intereses comunes, formando a veces coaliciones políticas y militares que se asemejan a la estructura mencionada en la visión de Daniel. La idea de un reino dividido, pero compuesto por fuerzas poderosas, encaja con la realidad del escenario mundial actual. Las tensiones entre las grandes potencias, la inestabilidad gubernamental y el crecimiento de los bloques económicos apuntan a un periodo de reconfiguración global. Muchos eruditos creen que la profecía de Daniel se refiere a un momento en el que 10 naciones o gobernantes unirán sus fuerzas para ejercer un dominio significativo sobre el mundo. La pregunta que queda es, ¿quiénes son estas naciones y estamos viendo ya su ascenso? Cuando analizamos el escenario geopolítico actual, vemos varios movimientos que pueden estar alineados con esta profecía. Algunos académicos señalan a la Unión Europea, que lleva décadas tratando de consolidar una identidad política y económica, pero que sigue enfrentándose a desafíos internos que impiden una unificación completa. La inestabilidad dentro de este bloque y las divisiones entre sus naciones podrían ser un reflejo de la mezcla de hierro y barro mencionada en la profecía de Daniel. Además, están surgiendo otras alianzas globales que están dando forma al futuro. Organizaciones como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están ampliando su influencia y hay esfuerzos para sumar nuevos miembros a este grupo. Otros bloques económicos y militares, como la OTAN y las asociaciones estratégicas entre países de Medio Oriente,
también están empezando a mostrar un patrón de coaliciones que podrían evolucionar hacia una estructura más formalizada en el futuro. Otro punto interesante es el crecimiento de las tensiones entre las grandes potencias. La rivalidad entre Estados Unidos y China, los conflictos que involucran a Rusia, los cambios políticos en Europa y el fortalecimiento de las alianzas regionales muestran que el mundo avanza rápidamente hacia una nueva configuración de poder. Estos factores indican que podría estar tomando forma un nuevo modelo de gobernanza global. No sabemos exactamente qué países o gobiernos conformarán esta estructura, pero vemos señales claras de que las piezas en el tablero se están moviendo. Y hay algo aún más intrigante en esta profecía: Daniel no fue el único que habló sobre este gobierno final. El libro de Apocalipsis también menciona un periodo en el que 10 reyes recibirán autoridad por un corto periodo de tiempo y entregarán su poder a un líder global. Esto sugiere una conexión directa entre la visión de Daniel y los eventos descritos en el fin de los tiempos. Si esta estructura ya se está formando, la pregunta que debemos hacernos no es solo quiénes son estos 10 reyes, sino ¿qué significa esto para los que creen? Si efectivamente estamos asistiendo a los primeros signos del cumplimiento de este escenario profético, significa que estamos más cerca del desenlace de la historia de lo que imaginamos. La Biblia nos advierte que antes del regreso de Cristo habrá un periodo de gran agitación en el mundo. El surgimiento de estas 10 naciones o gobernantes no será un acontecimiento aislado, sino que será parte de un plan más amplio que culminará en un gobierno global temporal. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, encontramos una referencia directa a estos 10 reyes. El apóstol Juan describe una visión en la que a 10 gobernantes se les dará poder por un corto periodo de tiempo y entregarán su autoridad a una figura central que gobernará con absoluta fuerza y control. Esta figura a menudo se asocia con el anticristo, quien ejercerá gran influencia sobre el mundo en los últimos días. Esta conexión entre Daniel y Apocalipsis refuerza la importancia de estar conscientes de los acontecimientos mundiales. Cuando observamos la creciente búsqueda de un sistema de gobernanza global, el avance de la tecnología de monitoreo y la creación de nuevas monedas digitales que pueden controlar economías enteras, nos damos cuenta de que el mundo está avanzando hacia un modelo de control sin precedentes. Además, la inestabilidad económica, los conflictos entre naciones, el debilitamiento de las fronteras y las crecientes tensiones sociales crean el escenario perfecto para que surja un líder poderoso que ofrezca soluciones a los problemas del mundo. Esto nos lleva a una reflexión crucial: ¿estamos viviendo el inicio de este tiempo profético? Muchas señales indican que así es. Lo que una vez parecía distante ahora está ante nuestros ojos. La búsqueda de seguridad global, la presión por un nuevo orden económico y el fortalecimiento de las alianzas internacionales muestran que el mundo se está preparando para un cambio sin precedentes. Pero sobre todo, la profecía de Daniel nos recuerda que, por mucho que los reinos de la tierra se levanten y busquen poder, el dominio final pertenece a Dios. Al final de la visión de Nabucodonosor, la gran estatua es destruida por una piedra que cae del cielo. Esta piedra representa el reino de Dios, que vendrá a establecer un dominio eterno, poniendo fin a todo gobierno humano. Esto nos da un mensaje de esperanza. Independientemente de los desafíos que se presenten, sabemos que el plan de Dios está en marcha y que al final, Cristo reinará sobre todos y cada uno. Frente a esta realidad profética, la gran pregunta no es solo identificar los signos de los tiempos, sino entender qué significa esto para cada uno de nosotros. Si la Escritura nos advierte sobre estos acontecimientos es porque Dios quiere que estemos preparados. Jesús, en Mateo 24, nos dijo claramente que velemos y estemos alerta. Comparó el fin de los tiempos con un periodo de dolores de parto, algo que gradualmente se intensifica hasta el momento final. Esto significa que los acontecimientos que estamos viendo hoy son solo el comienzo de algo más grande. El surgimiento de estas alianzas entre naciones, la búsqueda de un gobierno global y las tensiones geopolíticas son parte de este proceso. Pero, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esto? ¿Debemos temer al futuro? La respuesta es no. La profecía de Daniel y las advertencias de Jesús no fueron dadas para asustarnos, sino para prepararnos. Dios quiere que su pueblo esté fuerte, alerta y lleno de fe para afrontar los tiempos venideros. Él quiere que nos mantengamos firmes en su palabra, no que nos dejemos llevar por el miedo o el engaño. El mundo puede cambiar, los reinos pueden surgir y caer, pero hay una verdad inquebrantable: el reino de Dios es eterno. Mientras muchos se preocupan por lo que está por venir, los que confían en el Señor saben que, al final, la justicia divina triunfará. Además, tenemos una misión. Si estamos viviendo en tiempos proféticos, significa que este es el momento de acercarnos aún más a Dios y compartir esta verdad con los demás. Necesitamos mantenernos firmes en la fe,
buscando sabiduría y discernimiento para comprender los acontecimientos que nos rodean. Y aquí hay algo importante: Jesús nos dijo que el Evangelio será predicado a todas las naciones antes del fin. Esto significa que todavía queda trabajo por hacer. Todavía hay personas que necesitan escuchar este mensaje. Todavía hay corazones que pueden ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Por eso, más que observar las señales, necesitamos actuar. Necesitamos vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, preparar nuestras vidas espiritualmente y cumplir nuestro llamado de difundir este mensaje al mundo. Lo que estamos experimentando no es el final, es el comienzo del cumplimiento de un plan divino. Y los que confían en el Señor saben que la verdadera victoria no pertenece a los reinos de este mundo, sino al reino de Dios, que nunca será sacudido. Si hay algo que esta profecía nos enseña es que nada sucede por sí solo. Oportunidad. Dios tiene un plan para la historia de la humanidad, y cada acontecimiento descrito en las Escrituras nos conduce a un resultado inevitable: el establecimiento del reino de Dios. Pero hasta que ese día llegue, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos posicionarnos ante los acontecimientos que nos rodean? La respuesta está en la Biblia misma. En varios pasajes se nos llama a permanecer firmes en la fe, a prepararnos espiritualmente y a no dejarnos engañar por las distracciones de este mundo. El apóstol Pablo nos advierte, en Efesios 6, sobre la importancia de revestirnos de la armadura de Dios para resistir en los días malos. Esto significa que debemos fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con Dios. Al mismo tiempo, debemos permanecer vigilantes. Jesús nos advirtió en Mateo 24:42 que velemos, porque no sabemos el día ni la hora. La profecía de Daniel no fue dada para que especuláramos sobre fechas o tratáramos de predecir con exactitud los acontecimientos, sino para que estuviéramos alertas a las señales de los tiempos y no fuéramos tomados por sorpresa. Otro punto esencial es la confianza. Muchos miran el futuro con miedo e incertidumbre, preocupados por las crisis, los conflictos y los cambios que afectan al mundo. Sin embargo, quienes conocen a Dios saben que nada escapa a su control. Aunque los imperios surjan y traten de imponer su voluntad en la tierra, sabemos que hay un trono superior, un gobierno que nunca será sacudido. La profecía nos recuerda que, al final, la piedra que destruye la estatua en el sueño de Nabucodonosor representa el reino de Dios, que vendrá a establecer la justicia y la verdad eternas. Esto significa que, independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos mundiales, nuestra esperanza no reside en las estructuras políticas, económicas o militares de este mundo. Nuestra esperanza está en Cristo y en su regreso triunfal. Por lo tanto, la mejor manera de responder a esta profecía no es con temor ni ansiedad, sino con fe, vigilancia y preparación espiritual. Debemos mantener la mirada fija en lo que realmente importa, vivir dignos del llamado de Dios, difundir su mensaje y permanecer firmes hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón y trajo más entendimiento sobre los tiempos en que vivimos, te invito a ser parte de esta misión. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Esto nos ayuda a llevar este mensaje a más personas y cumplir nuestro llamado de difundir la verdad de Dios. Activa la campana para recibir notificaciones de los próximos videos y continúa este camino de aprendizaje y fe con nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video.